Hoy nos acompaña un maestro, una persona que él es muy sencillo, y tiene un corazón hermoso, además de ser, director del Círculo de Constelaciones Familiares de Chile. Él es Alfredo Colovati. Él es psicólogo certificado, está certificado internacionalmente en el Hellinger Ciencia, tiene un montón de estudios, pero de verdad que si me pongo a decirlos todos me voy a tardar mucho tiempo, y también él me ha pedido que no le dé tanta rimbombancia al asunto. Así que vamos a recibir, él es también, me llamó mucho la atención que es ingeniero civil, psicólogo y constelador familiar. Además también estudió con, estudió la tradición nativa mexicana náhuatl. O sea, un maestrazo. Así que bueno, pues vamos a recibir con mucho cariño desde Chile a Alfredo Colovati. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás? Hola Roxana, gracias por invitarme a tu programa. Gracias a todos los que se encuentran ahora, ¿no? Para poder escuchar algo que podamos compartir y a los que se van a sumar después. ¿Mm? Así es. Gracias, Alfredo. Alfredo, tú nos vienes a invitar a una meditación planetaria que me parece preciosa la idea. Pero cuéntanos cómo nace esto, ha háblanos un poquito de lo que tú quieras y sobre la marcha vamos, hablando. La verdad es como algo que se abrió hace muy poquito, el 11 de noviembre, ¿ah? Como apareció el entendimiento sobre esto que estábamos siendo todos invitados. Pero, pero lo cierto es que es una historia que comenzó hace mucho, mucho tiempo. En realidad ni siquiera comenzó acá, comenzó en otro lugar, ¿no? Y, y es como si Roxana eh, fueran como los últimos 5 minutos de la película, donde empiezas a entender toda la trama, cómo confluye, ¿ah? Y cómo se arma un sentido, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Es la sensación de que tantas experiencias que había tenido en mi vida que no entendía, ¿ah? Y que por último tomaban un sentido personal, ¿ah? Para mí, eh, y que era como un rompecabezas que no le encontraba el sentido más que como un proceso de ir ampliando la conciencia personal, ¿no? Pero siempre, siempre fui muy pudoroso de esa experiencia porque eh, la sentía tan personal, ¿no? Hasta que ocurrió esto del 11 de noviembre y se empieza a plasmar esta historia y entonces vi como tantas cosas confluían para armar este sentido final de estos minutos finales. Entonces, a mí la vida desde noviembre se me ha transformado. Bueno, hace tanto rato, ¿no? Todo desde la pandemia y desde antes hemos estado tan removidos en nuestra certeza, en lo que nos impulsa, en lo que nos llama. Pero, eh, pero hoy día siento en mi corazón eh, hablar un poquito más acerca como del origen de esto, cosa que yo nunca he revelado ante nadie de manera pública, pero me siento tan emocionado de estar aquí contigo en este programa, en este canal. ¿Ah? Qué lindo. Eh, es muy bello porque también te tengo internalizada como la voz de la obra de Cristo. ¿Ah? Oh, Eh, este bello trabajo que están revelando con María Elena Sarmiento, ¿no? Entonces, es como si fuera tan de mi corazón tu voz. ¿Ah? Entonces, oh. me invita a que mi corazón también muestre, muestre lo que es sin
sin disfraces o sin lugares donde refugiarse, ¿no? Y entonces para mí lo cierto es que esto comenzó a los 30 años. Fue un momento de mi vida que yo, si bien había sentido que tenía un llamado en mi corazón, sentí que estaba peor que nunca, ¿no? Y yo era ingeniero en esa época. Y en ese momento tuve un accidente automovilístico yendo a la obra, que casi nos matamos, iba con otras personas y no sucedió nada, fue un milagro. Pero me impactó tanto, me removió tanto, que yo me acuerdo, volví a mi casa después de haber estado en la obra y sentí que había tenido un llamado en mi vida y que mi vida se podría haber terminado ahí sin hacer nada. Y entonces me recuerdo que yo fumaba en esa época, ¿no? Y fumaba bastante. ¿Eh? Entonces me recuerdo que hice un círculo de velas, ¿eh? Me metía dentro de este círculo y dije que eh, ofrecía dejar esto que me tenía tomado como este vicio del cigarrillo, pero si yo entregaba algo así, eh, decía que si no cumplía lo que estaba ofreciendo, que me quitaran la vida. ¿No? Siempre he sido sagitario exagerado, un poquito apasionado para mis cosas, ¿no? ¿No? Pues, es con el entendimiento que en esa época tenía, que era tan de blanco-negro, de tanta radicalidad, ¿no? Y Sí. entonces, pero dije, si yo me pongo con esto, mira la patudez, dije, exijo que ustedes se pongan conmigo. ¿Eh? Y lo iba a hacer 9 noches y la tercera fue suficiente. En la madrugada sentí un llamado interno, como si cuando despiertas y casi una voz te acaba de hablar, que fuera un lugar que yo no conocía. Y voy a ese lugar y en el camino había una fila de autos que queda hacia la afuera de Santiago y, y quedo detrás de unos autos y dije, tanta gente que va al santuario de la naturaleza, dije yo, pero en realidad iban en otra dirección, ¿no? Y en ese momento quedo detenido y justo hay una curva hacia arriba y había un niñito de unos 7 años, una cosa así, con su bicicleta adornada de guirnaldas, cintas de colores, tenía una cinta en su pelo, ¿no? Era un ángel. Me mira y me dice, eh, ah, yo le pregunto, ¿qué sucede? Porque veo la fila de autos, ¿no? Y él me dice, es que arriba está Cristo, me dice. ¿Quiere conocerlo? Me dice. Y yo en ese momento siento que era un ángel que estaba hablando. Estaciono y cuando lo busqué ya no lo encontré más y comencé a subir hasta este lugar. Era una plaza. Y en este lugar, Roxana, eh, me encuentro con un grupo de gente, había un crucifijo de madera y había un montón de gente. Era una fiesta que yo ni siquiera conocía, era la fiesta de Quasimodo, en que en el campo la tradición era que los sacerdotes iban a dejar la comunión a los enfermos que no podían llegar, ¿no? Y entonces era como una conmemoración de ese día y estoy mirando esto. Eh, Esta escena en que había unos hombres a caballo que eran los custodios, ¿eh? Estaba el sacerdote, había una gente que acompañaba desde su fe, y de pronto mirando la escena desde lo alto, escuché una voz en mi interior que dijo, yo nunca he contado esto, así que ahora como estoy en casa contigo, lo cuento. ¿Eh? Eh,
dice, para que yo esté presente se necesitan tres condiciones. Y eran tres palabras, pero lo impresionante que cada palabra era como una película. Era como que se representaba en lo que veía, no era una palabra nomás. Entonces dice fe y veía toda esta gente que desde su creencia estaba con todo lo que ellos tenían a conmemorar eso. Servicio y que tenía que ver un trabajo con los otros, no con uno mismo, ¿no? Y la tercera palabra que dice es totalidad, ¿no? Yo Ahí comenzaron a pasar muchas cosas en mi vida, pero esa palabra, la totalidad, me quedaba demasiado grande, demasiado grande. Yo incluso me acordé eh, del Evangelio, cuando Jesús le dice a alguna persona, deja todo, ven y sígueme. Y yo pensé, ¿yo podría hacer eso? Nunca. ¿Eh? Yo vivía entre mis dos mundos, ¿no? Eh, De hecho, vengo de una familia de inmigrantes italianos, ¿no? Desde pequeño nací en Chile, pero nos fuimos a vivir a otra cultura, a Italia, después volvimos. Entonces, viví siempre entre dos mundos, ¿eh? Entre dos mundos, y entonces es como si hubiera tenido una herida permanente de la necesidad de hogar, de pertenecer. ¿Ah? Y entonces eso me hacía como que siempre estuviera atento al lenguaje de lo aceptado, de lo no aceptado, de lo que incluye, de lo que no incluye. Entonces, por supuesto que todo mi viaje interno era un viaje que podría ser visto desde afuera como muy alucinatorio, ¿no? Porque ha sido como una película de ciencia ficción en realidad. Y entonces era muy medido, ¿no? Por supuesto que todas las cosas que vinieron a partir de ahí me fueron transformando. Dejé la ingeniería, entré en procesos humanos, entré en procesos de mi propia dificultad para estar en la conexión verdadera conmigo, con mi corazón, como el encuentro con otro. Y mi propio viaje de transformación se transformó como eh, servicio para acompañar a otros en su propia dificultad. ¿Ah? Entonces, hasta ahí me parecía que el sentido era eso. Pero siempre había una parte de mí que tenía que ver con a medias. Eh, Estoy, pero también tengo un pie en otro lado. ¿Ah? Eh, Vivíamos en Chile, pero también éramos de Italia, etcétera, ¿no? Soy de este mundo, pero también eh, me llama otro, ¿no? Eh, y esa dificultad mía con esa dimensión de la totalidad, eh, tuvo un cambio radical el 11 de noviembre, ¿no? Y ese 11 de noviembre a mí me habían invitado a un programa de estos, de un canal que se llama Pulso 1111, y se iba a hablar de la gratitud. Y entonces éramos varios invitados, yo tenía 5 minutos, y entonces en esos 5 minutos de pronto me vino eh, rendir homenaje dije a unos loquitos que se atrevieron a hacer algo fuera de lo usual, y que todos estos programas que teníamos ahora también eran hijos de ese llamado, ¿no? Y me refería a la convergencia armónica que fue en el año 87. ¿No? Y entonces, ¿qué fue eso? Fue un llamado que hicieron unas personas eh, a una meditación mundial. Fue la primera vez que se hizo un llamado a una meditación mundial.
Y bueno, hablé de eso. Y después tenía libre la tarde, me fui a hacer un masaje terapéutico, era mi descanso. Y cuando estoy en esa dimensión del masaje, de pronto veo una, eh, una imagen del mundo con una franja dorada que era de norte a sur. Y era como, no es que viera palabras, pero es como si la superficie de la franja dorada dijera, todos somos uno, ¿no? Y era eh, como un cajón en profundidad, en que es un mundo dorado donde hay geometrías rectangulares que después fui entendiendo. ¿Ah? Se me fueron juntando cosas. Porque esto, Roxana, es como un rompecabezas. Es como tener pedacitos, pedacitos, que se van expresando de a poco. Y, eh, y en ese momento sentí que era como una invitación a una meditación planetaria, pero dije, son fantasías mías, son fantasías de la mente, como imágenes hipnagónicas que uno tiene, etcétera, ¿no? Y después, en ese mismo estado, vi como las radios reloj que tienen números, ¿no? Luminosos. Veo 01, 12, 23. ¿No? Y entendía que era la usanza como gringa que ponen el mes antes. ¿No? Y entendía que 01 era eh, el mes de enero del día 12 del 23. Pero también seguí sintiendo como una fantasía hasta ese momento. Solo hasta que de pronto me di cuenta que 01, 12, 23 era una serie Fibonacci. ¿No? Y eso me llamó mucho la atención, porque la serie Fibonacci es como un modelo matemático de Ajá. un patrón de construcción de realidad. ¿No? Y entonces me impresionó mucho ese hecho, ¿ah? Porque no creía en mis imágenes, ¿ah? Pero ese hecho, un hecho duro, me llamó mucho la atención. Entonces necesitaba compartirlo con otras personas, entonces llamé a unos amigos, ¿ah? Eh, José Luis del programa Pulso 11, ¿ah? Y a Rodolfo Fonsalida de un programa que también se llama Todos Somos Uno. Y no lo encontré en ese momento. Entonces llamé a una amiga que es muy conocida, que es un canal aquí en Chile importante. Y entonces le cuento, y ella me dice, no le conté lo de la serie Fibonacci, pero le digo, ella me dice, no sé, pero a mí los guías me dijeron que todo iba a comenzar como una serie Fibonacci. Y cuando escucho esto quedé tan impresionado, tan impresionado. Y ahí después me llama por teléfono José Luis, me dice, vamos, me llama Rodolfo y me dice, porque Rodolfo es canal también, y me dice, no sé qué me vas a decir, pero estoy escuchando que dicen, vamos, vamos, vamos. ¿No? Entonces, fue muy bonito porque ahí construimos una tríada para traer esto, para plasmarlo, para ponernos a trabajar juntos, ¿no? Eh, y esa noche fui a cenar con una amiga que compartimos mucho estos temas y hablamos mucho de esto, ¿no? Y después, como a las 4 de la mañana, desperté una cosa tan rara, Roxana, desperté con una información que era una, pero que se expresaba en tres. ¿No? Es como si en otro plano fuera una, pero aquí se abren tres. ¿No? Y eran tres experiencias que yo había tenido en mi vida que nunca había logrado entender. ¿No? Y esas tres experiencias son que
Una de ellas es una experiencia que tuvimos un grupo, ¿ah? Cuando al final de la formación que hago de constelaciones familiares, salíamos fuera de Santiago y hacíamos una serie de trabajos y terminábamos la formación en un temazcal, ¿no? En un temazcal que es la tradición de los pueblos originarios de tu tierra, ¿no? Que tuve la suerte de tener un maestro increíble, que ya solo él es para un programa entero. Qué ¿Ah? lindo. ¿Ah? ¿Quién era tu maestro? Solo para saber quién era tu maestro. Francisco Melo. Ah, okey. Francisco Melo. ¿Mm? Y son él junto con un otro hermano, crearon algo que se llama las Jornadas de Paz y Dignidad, y que son unas carreras ceremoniales de unir desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, reflotando las memorias originarias de los pueblos originarios. Entendí hace 10 días atrás que esto está emparentado con lo que hacía Francisco, ¿eh? Que también es traer una memoria, pero que no es solo de los pueblos originarios, sino que somos todos originarios, ¿no? Entonces, eh, hacíamos este temazcal y salimos en la noche y, no sé, medianoche, y el cielo estrellado completo arriba tenía una franja de un lugar de la Tierra al otro, pasaba por nuestra coronilla, y era como si fuera una regla, pero luminosa, ¿eh? Perfecta, ¿no? Y entonces solo sentíamos que estábamos ante algo extraordinario de la Tierra que no entendíamos, ¿eh? Y nos bañamos en unas tinajas calientes, estuvimos varias horas ahí, y esto fue descendiendo hacia el horizonte, que en el fondo es el giro de la Tierra, ¿no? Que va girando y esto deja de estar en la... Y eso, eh, en ese momento entendí que esa escena era el uso horario de la meditación. ¿Mm? Okey. Y una segunda escena que me mostraba que eran las tres una sola, ¿no? La segunda escena era, una vez estaba fuera de Santiago en las montañas, yo estaba solo mirando antes del atardecer y de pronto veo que mis ojos se ponen así como puntitos blanco y negro. ¿Te recuerdas cuando antes los canales de televisión se apagaba el canal y empezaban un puntito blanco Sí, y negro? claro, sí. Igual que eso, ¿ah? Todo eso. Y yo me llevé las manos a los ojos diciendo, tengo algo malo en los ojos. Y los abro y de pronto lo veo un anillo de estos puntitos blanco y negro que está a unos, no sé, a unos 500 metros. Y después lo veo que está a 2 kilómetros. Y después lo veo por tercera vez sobre la cima de las montañas. Es como si se hubiera expandido como una onda, como cuando tiras una piedra al agua y se expande la ola en todas direcciones, exactamente lo mismo. Y entonces entendí que lo que me había tocado en ese momento era algo que me tocó, pero que se expandía, es algo que viene de otro lugar para expandirse y que tiene al menos 3 etapas, ¿eh? Por lo menos, no, así me parece que eran 3 o 4, ya no estoy tan seguro, hace 30 años atrás, ¿no? Pero sé que las vi expandirse por lo menos en 3 etapas. Y entonces eso lo entendí como que era este llamado que se iba a expandir así, para que nos tocara, ¿no? Hasta la cima de la montaña. ¿Ah? Y la tercera experiencia que me la mostré, que venía encapsulada como si fuera una sola, ¿eh? Era una experiencia que tuve en esa época, en una meditación en las montañas también, pero no es como imágenes hipnagónicas que a uno le vienen,
sino como película, como una película continuada, ¿no? Y entonces la imagen era un mundo dorado en que la luz es dorada. Eh, es todo dorado. Y entonces, incluso era como si fuera una cabaña, algo así, con el cielo estaba como roto o una madera corrida. Entonces entraba un rayo de luz entre la luz dorada. Eh, es como cuando se ven polvillo suspendido cuando entra la luz, ¿no? Y adelante había un grupo de mujeres que tenían como un semicírculo y todas tenían el pelo tomado con un pañuelo. Y entonces eh, yo quise saber qué es lo que estaban mirando, porque todas miraban algo en el centro de donde estaban ellas. Y al querer saber, me encontré ahí adelante. Y lo que estaban mirando era una masita así, ¿ah? De puntitos blanco y negro. ¿Ah? Yo en esa época no había tenido las otras experiencias, y entonces yo uno interpreta cosas que suceden en el mundo interno con su propio registro, ¿no? Yo dije, voy a tener un hijo que viene de ese mundo, qué sé yo, pura fantasía, ¿no? ¿Ah? Y ahí entendí esa madrugada del 12 de noviembre, que esto era una energía que se preparaba en otro mundo, que estaba siendo cuidada, ¿ah? En su crecimiento en otro mundo, ¿ah? Y que eso era lo mismo que se expresó, que tocaba y se movía como anillos, y que era el uso horario, y que era la meditación, todo era eso. Quedé tan impresionado por esta persona y me puse a grabar así, porque había despertado recién, no era sueño. Es como cuando despiertas y sabes solamente. Y entonces me puse a grabar en el celular, miedo a que se me olvidara una cosa así, que se va a olvidar una cosa así, pero... ¿ah? Eh, y, eh, y tuve, dije, habíamos estado a pocas horas antes conversando con mi amiga acerca de esto, y se lo mandé el audio a esa hora, a las 4 y tanto de la mañana, no me importó. ¿Y por qué cuento todo esto? Por la sincronía, por la belleza de la sincronía que habla de otro espacio que reúne. ¿Eh? Sí, Y entonces, eh, en ese momento, mi amiga vio que el celular se iluminaba, pero no lo vio el mensaje porque estaba llorando. Dice, acababa de despertar y estaba llorando emocionada porque venía saliendo de un sueño en que venía saliendo de una habitación y escucha una voz, un murmullo, y se devuelve y no hay nada. Vuelve a salir, vuelve a escuchar el murmullo, nada. Vuelve a salir, vuelve a entrar a la habitación y en la habitación había como un velador y había una estatua de madera de la Virgen. Y se da cuenta que el murmullo salía de ahí. Y dice que en el sueño cae de rodillas y se acuesta a llorar de emoción en el sueño, despierta y entra mi llamada, entra mi audio. Wow, son esas cosas que uno dice, esto lo dirige un director que está en otro lugar, ¿no? Eh, y ahí me quedé dormido y volví a despertar a las 7 de la mañana con eh, otra información que era una y se dividía en tres. ¿No? Después he ido entendiendo a qué se refiere eso, porque, eh, pero, pero me voy a desviar mucho, pero es como si fuera una transformación de geometría de un espacio donde todo es unidad, que se abre el espacio, la espacialidad en tres dimensiones. ¿Eh? Pero
da para otro momento. ¿Bien? Y entonces, la información que venía a las 7 de la mañana era que esta era la primera meditación de una serie de meditaciones que vienen en progresión Fibonacci. ¿Ah? Ok. También y todo se ha venido dando, mira, ayer recién tuve la fecha de las siguientes, recién, ¿eh? Ha pasado más de un mes y tanto. A medida que se aproxima la primera, se abrió la información de lo siguiente. Y entonces, las informaciones era que venía, era la primera de una serie. También la información era, yo me había preguntado ese día, ¿no? ¿A qué hora será esto, no? Yo en mi cabeza, pero como pensamiento, dije, será las 12, algo así, ¿no? Por el número simbólico. Pero a esa hora, a las 7 de la mañana, decía, en la hora sin sombra. A mí nunca se me hubiera ocurrido, Roxana, decir algo así, ¿no? De una Bueno, belleza, no solamente el momento en que el sol está arriba a las 12, ¿ah? Sino es una dimensión a nuestro sol interior que disipa la sombra, ¿no? oh, ¿Ah? se me acaba de ¿Mm? poner la piel de gallina. Mm. Bueno, vengo todo el mes con la piel de gallina yo también. Y decía, y la tercera información que decía era, cuando dos o más se juntan en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué son las palabras del maestro? ¿Ah? Y, y me ha costado eh, entender, integrar, pero entendí que todo partió eh, para que pudiera pasar esto, que pudiera sintonizar con esto, solo pudo para mí comenzar con lo que pasó a los 30 años, ¿no? Pero además pasó algo muy importante, ¿no? Que cuando llegó esta información, para mí se acabó las medias tintas. ¿Ah? Yo antes, como te decía, cuidaba lo que decía, cuidaba la imagen, y todo tiene que ver con un lugar mío más bien asustado de cómo me miraban, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando pude entender que esto no tiene que ver con algo personal mío, las experiencias que he tenido, sino que tienen un sentido colectivo, me dejé de importar yo. Gracias, bueno, tuve la ayuda bastante de la pandemia, ¿no? Que han sido para mí años de demolición radical, ¿no? Y en que, en que algo se va haciendo, ayudado por el dolor, se va haciendo más transparente, ¿no? Y entonces, cuando eh, tuve todo este proceso precursor de horadar la autoimportancia, la imagen, todo ese tipo de cosas. Eh, en este momento que pude entender que esto tiene un sentido colectivo, me dejé de importar yo, sino está completamente mi amor por el maestro, que siempre ha existido en mi vida desde pequeño, pero también en el entender que no es un sentido de una religión o una figura, porque a veces las palabras y las imágenes dividen, ¿no? Este llamado, que yo lo siento un llamado de Cristo, ¿ah? Es al Cristo que somos todos juntos. Es como hay un sueño
maravilloso que tiene el ayudante del Padre Pío hace no sé cuántos años, no sé si ubica al Padre Pío, un santo, ¿no?, en Sí, Italia, que tenía el poder de bilocación, etcétera, ¿no? Y, y el sueño era que tuvo este ser, era que él estaba unido con personas que veían por hilos de luz, de corazón a corazón. ¿Ah? Y entonces, y entendí en el sueño que eso es Cristo, lo que nos reúne, donde somos todos uno. ¿No? Y entonces, eh, dicen que el Padre Pío en la mañana siguiente le dijo, bueno, ¿me vas a contar el sueño o no? ¿Ah? Que está absolutamente consciente de lo que había soñado el otro. Y entonces, hay tantas personas que se han acercado a este saber que puede parecer metafórico, pero que es muy real. Lo que pasa es que aquí, donde todos vemos separado, donde todos lo vivimos desde una ignorancia que no es mala fe, es una incapacidad de ver más allá de esta potencialidad dimensional, ¿no? Y solamente cuando algo se comienza a abrir en el corazón, se abren los mundos, ¿no? La frontera entre mundos. ahí está. ¿Mm? Ujú. Entonces, cuando apareció esto, eh, desde ahí, Roxana, yo estoy con todo, ¿no? Y no soy solo yo, ¿ah? Con José Luis, con Rodolfo, hemos construido una triada maravillosa en que hemos estado impulsando todo junto a esto que partió, pero que se ha extendido y hay tanta gente que está conectando, es tan bello. De repente tenemos una plataforma de Instagram, yo publico en mi propio Facebook, tenemos una página web, ¿no? Una página web que la hemos traducido en 12 idiomas, ¿no? Para que se multiplique en todos los idiomas posibles, ¿no? Ok, Tenemos 12. Y entonces es tan bello que ver de pronto en el Instagram hay gente de España, de Turquía, de países inimaginables que de pronto están haciendo el llamado. ¿Ah? A mí me conmueve, ¿ah? Porque lo siento como un impulso que viene de otro lugar. sí, ¿Ah? ¿Ah? ¿Y a qué nos mueve? A traer una memoria, a recuperar una memoria o construir esa memoria de que estamos unidos, ¿no? De que eso que nos reúne es sacro y grande, ¿no? Entonces, si yo sé que yo soy tú y tú eres yo, ¿cómo te voy a causar daño? O sea, el apropiarme, el violentarte, solo aparece de un instinto básico del miedo, de la sobrevivencia, de sobrevivir yo a costa de lo que sea. Y no me doy cuenta que lo que te hago me lo hago a mí. Entonces, reconstruir esta memoria, este entendimiento, es para mí, eh, es una flecha evolutiva, sí, es una flecha evolutiva. Pregúntame tú, Roxana, porque sí. estoy apasionado con esto y no No, paro. y nosotros felices de estarte escuchando y también hipnotizados con todo lo que nos estás comentando. Me gustó algo que dijiste, lo de abrir el corazón. Cuando abres el corazón, empieza a suceder, no sé de qué manera lo dijiste, pero yo lo interpreto, empieza a suceder la magia, ¿no? Y la unidad, esa que es nuestra verdadera verdad, a donde tenemos que regresar y qué bella manera de hacerlo con una meditación, que será el 12 de este mes. A las 12 horas de cada tiempo horario propio donde uno está. A Ah, propósito de lo que dices tú, ¿ah? Del construir juntos, fíjate que hay una experiencia en Berkeley, ¿ah? En que se hicieron eh, con
unos computadores, ¿eh? Que emitían números aleatorios, random, ¿eh? Todo el rato. Entonces no había ningún patrón de recurrencia. Pero se dieron cuenta que cuando fue el juicio a un boxeador que se decía que había matado a la mujer y que muchas mentes estuvieron reunidas en eso, el computador dejó de emitir aleatoriamente y empezó a construir patrones de orden. Después, cuando vino la muerte de Juan Pablo II, en que muchas mentes estuvieron reunidas observando lo que sucedía, incluso sin pensar, sin querer, sin buscar trascendencia, el hecho de estar aunados hizo que se empezaran a construir patrones de orden significativo. Entonces, pasan cosas extraordinarias cuando nos aunamos, Sí, ¿no? sí. Yo la primera vez que tuve esta experiencia, antes de saber lo de la Universidad de Berkeley, fue un año nuevo en que eh, tuve un sueño, eh, era como que se estaba construyendo un arcángel gigantesco. Y yo era una pizca de un dedito así, ¿no? Pero el arcángel éramos todos nosotros. ¿No? Y entonces fue tan impresionante tener ese sueño en Año Nuevo y me pregunté por qué Año Nuevo. Y después entendí porque muchas mentes se juntan en un mismo momento. Entonces, Oh, es ujú, tan potente lo que sucede cuando convergemos, ¿no? así Es es. como si trajéramos un eco de otra realidad donde lo que está separado ahí está unido, Y sí. ¿no? Mm. Y creo que ya es el momento, ya toca. Hemos pasado tanto tiempo en la separación, además ilusoria de la separación, creyendo que estamos separados cuando nada es, nada es más, falso que eso. Y el unirnos, pues, nos va a traer todo lo que anhelamos, nos va a traer el amor fraterno que es nuestra paz y es las maravillas con las que todos soñamos, la felicidad, la paz, todo. Es un trabajo arduo, es un trabajo de tiempo, pero se puede comenzar con una meditación planetaria, por ejemplo. Es, es tan importante, Roxana, porque eh, estábamos hablando de construir estructuras de orden. En un momento como el tiempo actual, donde hay estructuras de caos resonando por todos lados. Entonces, a veces tenemos la fantasía, yo diría infantilmente amorosa, de que todo va a salir bien. ¿Ah? Puede que alguien tenga una certeza que viene de otro lado, pero yo también he visto eh, que, que las cosas cambian solamente cuando las cambiamos. ¿Ah? Eh, yo tengo la experiencia de haber visto una civilización completa desaparecer. Yo vi la desaparición de la Lemuria completa, completa, completa. ¿Ah? Y, eh, y este verano, cuando volví a estar en el lugar donde la vi, ¿ah? eh, pasaron cosas importantes que me movieron el corazón, pero al día siguiente, cuando volvía, vi el estallido de la guerra en Ucrania-Rusia. Y yo sentí, Roxana, que todo se iba a volver a perder. Sentí, volví del verano con una tristeza en mi corazón. Eh, Me recuerdo cuando ya llegué a Santiago, iba en el auto y de pronto veo a un chico caminar, un hombre joven, ¿no? Con un pañal en el hombro y un bebé,
un bebé de días, ¿no? Iba caminando lentamente con su hijito. Y era una escena de una belleza, de una belleza. Y yo venía en esa tristeza y la sensación de que todo se perdía nuevamente. Entonces, mi oración era, Dios mío, ¿cómo se va a perder tanta belleza? Yo creo, fíjate que nunca había sentido, Roxana, que yo no me importaba. ¿Eh? Esa fue la primera vez en mi vida que yo sentí que yo no me importaba, pero que había algo tan grande, tan bello, que necesitaba algo. Y quedé en esa melancolía gran parte del año. Después a uno se va entrando más en normalidad, va sintiendo menos, etcétera, pero siempre estuvo eso, hasta el 11 de noviembre. Y el 11 de noviembre para mí fue la puerta de la esperanza. Y siento que aquí hay una esperanza extraordinaria, una esperanza que si dependiera de nosotros estaría fallada la cosa, seguro. Gracias a Dios que hay unos libretistas Sí, que mueven las cosas desde otro lugar. seguro. ¿No? Eh, el hecho, por ejemplo, de estar hoy día contigo, a mí me conmueve profundamente, porque Ujú. a lo que estás unida con María Elena, ¿no? Es como si sintiera que se juntaran los Sí, libretos que tienen el mismo propósito. sí. Yo, por ejemplo, conocí a María Elena escuchándolo en un programa en YouTube, ¿no? Ujú, ujú. Eh, pero de pronto habló de una persona que fue su maestra, que yo Sí. la conocí un día a esa señora. ¿Eh? Y fue Augusta. la Augusta, y fue tan Mm. significativa para mí, porque yo en esa época tenía unos saltos eléctricos que no, cuando algo era verdadero, yo saltaba y no sé por qué. Y cuando voy a ver, me llevaron donde ella tenía el mismo salto. Entonces le pregunté, ¿no? ¿Qué era? No me quiso decir, ¿eh? Pero me dijo, tú lo vas a lograr. ¿Eh? Y yo, Roxana, en todos los tiempos que me sentí perdido, que había extraviado mi camino, que no sabía para dónde iba, ¿eh? Esa frase de esa mujer me sostenía el corazón. ¿Eh? Y resulta que eh, me encontré también con que yo tuve un sueño en que veía, este es un sueño, y veía, estaba en un mundo de celeste neón. ¿Ah? Es como, pero es como, ¿cómo decirlo? Es como energía líquida, no sé cómo llamarlo. Ok. ¿Ah? Ujú. Energía líquida, porque incluso hacía un sonido. Después entendí que eso es plasma, es un estado de la materia. ¿Ah? Y entonces ese celeste neón se concentraba en la parte de abajo y era como una túnica y unos pies, y yo sabía que era Jesús, ¿no? Y yo le decía, Señor, mirando este azul, ¿no? Le decía, los mundos que tú tienes, le decía, los mundos que tú tienes, ¿no? Ese sueño nunca se me borró del corazón y después me encuentro que es la misma imagen de el libro de María Elena, que es el retorno de Cristo. Es la misma imagen. Ok. Que se le apareció a ella en su casa, que es, En, ajá, en la exactamente, pared. Ajá. en la pared y que le sacó la foto. Ujú, ¿Eh? ujú. Es la misma imagen que la tuve en el sueño. Entonces, cuando te escucho a María Elena, te escucho a ti, escucho a otros que están convergiendo, siento que somos muchos que estamos convergiendo en un llamado, ¿ah? En un Sí, llamado que para mí me ha vuelto a traer esperanza, ¿no? sí, Y entonces invito a todos los que lo sientan a que no sean, no lo tomen como una cosa pasiva de vivir la meditación,
hagan la propia. Si esto no me pertenece a mí ni a ti, no, nos pertenece a todos. Sí. Y seamos todos agentes de difusión. Invitemos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a los que conozcamos en otros países, que se expanda como una ola que nos toque el corazón. Ok, a ver, cuéntanos entonces, qué bello escucharte, qué hermoso todo lo que nos has contado, tus experiencias. Y, y bueno, esto de abrir el corazón es sentir y abrirse a las sincronicidades y a todas las cosas maravillosas que nos están, los mensajes que nos están enviando continuamente, los elevados, como dicen en la obra del Cristo, que son los que mueven los hilos con este director hermoso del que hablas y que a muchos nos ha tocado el corazón con esta bellísima obra. Yo también me siento muy identificada contigo porque esto que me estás contando a mí me ha pasado con la obra del Cristo y a partir de eso fue un antes, un después y por algo estamos aquí ahora hablando de esto. Y la obra de Cristo, de una de las cosas que siempre está insistiendo es de la unidad, la unidad. Entonces, con esta ola de meditación podemos empezar a lograrlo. ¿Cómo es entonces? A las 12 del día tenemos cada uno en su país, a las 12 del mediodía, hacer ¿cuánto tiempo de meditación? Son 30 minutos. Nos vamos a reunir en YouTube. ¿Ah? Por Ajá, eso los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Es aquí, Ola de Meditación planetaria. Planetaria. Sí, ¿Ah? aquí lo Eso puse ya. suscríbanse ahí Ujú. y a las 12 va a comenzar 15 minutos antes, ¿no? Como una imagen con un contador, qué sé yo, y a las 12 se abre un espacio que es una imagen del mundo con una música hermosa, ¿eh? En que todos vamos a estar unidos en silencio con una invitación interna que es todos somos uno, Mm, un solo pulso, qué un belleza. solo ser. ¿Ah? Es como si esas palabras fueran la invitación interna que nos reuniera. Ese podría ser el mantra, ¿no? A la hora del meditar, o los mantras. Exactamente. O simplemente sin repetirlo, Sentirlo, depositarlo en el corazón, sentirlo. A ¿no? ver, y entonces a las 12, bueno, cada quien a las 12 del día, pero, ahí en YouTube empiezan a las 12 de Chile. Sí, o sea, no. Ah, Allá en ¿cómo es? México tú entras a las 12 Ajá, de claro, claro. México, yo con los de acá entramos a las 12, en Turquía entran a sus propias 12 horas. Ya, ya, ya. ¿Ah? Ajá, ¿Ah? okey, Entonces, okey. por eso es como una ola que va envolviendo Todo, con ajá. los usos horarios, ¿no? Ya, ya, Eso. ya. Y por supuesto que cada uno lo puede hacer como quiera, pero sería lindo que se pudieran conectar al canal de YouTube o la Ujú. de Meditación Planetaria para que sintamos, eh, nos recordemos que somos muchos los que queremos que algo diferente se siembre y nazca, ¿no? Exactamente, es una manera también, de medir cuánta gente se va a conectar en Sí. la meditación. Sí, Es yo importante, ajá, también tengo la, la creencia de que es como la imagen que vi, que la primera ola va a ser más local, porque es lo ajá, que alcanza. Llevábamos un mes en esto, ¿ah? sí, En esta difusión, pero así con las progresivas se van a ir extendiendo, ¿no? exacto, Y es importante ser, eh, ser, eh, ser fuentes de transformación, impulsores de este movimiento, y ¿no? sí, Y cada uno eh, es fuente de transformación cuando lo toma como propio. ¿Mm? y sí, y sí, no, y la energía va a estar preciosa, ya se está sintiendo, la energía va a estar hermosa, todos unidos. Y bueno, me dices Fibonacci, claro, yo me imagino la imagen esta, ¿no? Del caracol, entonces va a ser así Exacto. una onda que cada vez va a ser más y más y más y más.
Así es, así es. Ayer se plasmaron las fechas de las siguientes, así que las vamos a compartir muy próximo las siguientes, ¿no? Ok. Pero necesitamos estar en la primera. Sí, sí, sí. Estamos invitados a ser socios fundadores de la primera ola. Qué bueno. A mí me viene súper bien porque es el jueves a las 12 y yo el jueves a las 12 no tengo programa, así que voy a estar libre para hacer la meditación y me voy a conectar Maravilloso. con mucho amor y con mucho entusiasmo para que esta ola expansiva llegue a todo el mundo. Así que los invitamos a todos, por favor, hagan pues, compártanlo. Yo te pido, Alfredo, si tienes, un post o lo que sea para que yo ponga en mis Sí, redes y la gente lo sí. comience a compartir, vamos a echarle ganas. Con Oye, todo gusto, sí, sí, pero me gustaría decir que además de suscribirse al canal de YouTube, ajá. pueden entrar eh, en Instagram, A ¿ah? ver, dime. Que Ajá. en Instagram es lo mismo, siempre es lo mismo. Ah, Ola de okey, meditación planetaria. okey. Lo mismo que el YouTube. Y además tenemos una página web Ajá. que es lo mismo siempre, ola de meditación planetaria.com. Okey, okey, .com. Y okey. entonces, si entran a la página web, ¿eh? Tienen en 12 idiomas posible para que lo compartan con gente de que hable otros lenguajes, Sí. y en cada página se puede descargar el afiche para enviarlo y compartirlo. Ah, Así que buenísimo. hemos trabajado mucho para que esto Sí, se pueda extender. Así que úsenlo, entren en la página web y sí. pueden descargar sus propios afiches para compartirlo. Graben mensajes en Instagram, en YouTube, donde quieran, y compártanlo, ¿no? Sí, 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 está buenísimo. Los invitamos a todos a que se unan a esta meditación. Ya es hora de que estemos juntos y que vayamos uniendo nuestras fuerzas porque somos uno y vamos a sentirlo bien ese día, el 12 y de ahí para adelante. Mm. Qué padre, Qué qué lindo, ¿no? bonito. Sí, Qué lindo, sí, qué esperanzador. A sí, mí, sí, a mí me tiene muy conmovido y esperanzado. Mm. sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y juntos, Como te juntos. digo, Ujú. lo que más me tiene esperanzado es que esto no nace de uno, sino que viene de otro lugar, de otra Seguro. inteligencia, de otro propósito mayor. Ca Así es, yo cada vez estoy más convencida de eso. Cuando las cosas suceden, no sabes, dices, cómo todo se va abriendo de tal manera que dices: "Esto tiene que ser de otro plano, de seres más elevados". Y Claro, bueno, estamos ahí, estamos en sus manos, así que vamos a hacer caso a estos seres elevados para claro. que este mundo sea mejor. Y vamos viendo las huellas de la sincronía que van dejando, ¿no? Sí, Y eso es ver pura belleza, que vuelve la vida misteriosa, lúcida y luminosa. ¿Mm? así es. Y para eso, otra vez repito lo que dijiste, abrir el corazón, para poder ver todas estas señales y unirnos. Alfredo, muchísimas gracias. Ha sido hermoso hablar contigo, que nos contaras tu historia. Yo sé que hay mucho más. Me gustaría que hacer un próximo programa, quizá después de la meditación, para ver cómo nos fue y todo esto. Cuando tú Y, quieras. ¿Mm? Bien. y bueno, Me siento muy agradecido, me siento de que nos hayas invitado. No solo agradecido, me siento en un lugar muy fraterno contigo. qué Así lindo. que doy las gracias por no solamente porque abriste tu casa, sino por la posibilidad de poder construir todos juntos. ¿Mm? Así tiene que ser, así tiene que ser. Agradecemos mucho a todos los que han estado ahí, Juan Luis, Edith, María Esther, Luz, Yeye, Isabel, bueno, todas las personas que han estado ahí. Por favor, denle like a este video y compártanlo para que mucha gente se una a esta meditación.
y conozca la historia de esto, que está apenas comenzando y nosotros vamos a ser los precursores de esto. Así Tal que cual. vamos a empezar a hacerlo bien y en grande. Gracias, Alfredo. Gracias, de corazón.